Aprende a comer. No me gusta, no me gusta. Hoy no estoy inspirado. Chavalería! ¿Cómo estamos? Mañana sushi. Sushi va a caer tanto jueves como viernes. O sea, y hablando de sushi, pues podemos hablar de carbohidratos, suplementación y toda la historia. Y hoy el tema va sobre esto. Sobre cómo comer en los entrenamientos. Creo que hay tres pilares que hay que tener en cuenta a la hora tanto a nivel intraentreno como a nivel de competición. Carbohidrato, agua, podemos hablar de hidratación y minerales, los electrolitos. Estas tres cosas son clave. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que carbohidrato es sinónimo de rendimiento. Si no como carbohidrato no voy a rendir. Más allá de las calorías y demás. Tenemos que buscar un poco el balance entre ese rendimiento que me va a aportar el carbohidrato, la energía de ese carbohidrato, y la parte de antropometría o exceso de energía. Depende siempre de la dosis. A nivel de nutrición, de carbohidrato, comiendo carbohidrato, podríamos hablar de diferentes periodos. Podríamos hablar de un periodo de entrenamiento donde la nutrición, la ingesta de carbohidrato, la ingesta hídrica, la concentración de electrolitos puede ser una determinada. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que vamos a hablar hoy, es este periodo de entrenamiento. El equilibrio de recuperación entre entrenos, optimización metabólica, es decir, que seamos eficientes oxidando tanto grasas como carbohidrato. Y más adelante en otros vídeos hablaremos sobre el entrenamiento nutricional postcompetición, intracompetición. En el momento en que yo cojo, incremento en exceso la dosis, el gran problema que vamos a tener es problemas gastrointestinales. Tasas muy altas de carbohidrato va a impedir que la sangre vaya a donde toca. Yo estoy corriendo, la sangre va a ir a las piernas. ¿Vale? Principalmente ir a las piernas, que es donde se necesita. Es posible que al ingerir exceso de carbohidratos debería ir la sangre a nivel intestinal y no va. Y es cuando podemos tener cortes de digestión. ¿Cómo podemos definir ese corte de digestión? Pues porque estamos viendo a una persona que vomita, tiene diarreas. En el momento en que tengo algo que no acaba de digerirse, de asimilarse y demás, ¿qué es lo que sucede? Que tengo que expulsarlo de una u otra manera. Tenemos también el intestino como muy bloqueado, mucha rigidez a nivel intestinal. Normalmente viene por ingestas altas de carbohidrato. ¿Es malo ingerir carbohidrato? ¿Una ingesta muy alta de carbohidrato? No, siempre y cuando tu intestino esté adaptado. Ya hablaremos en un vídeo sobre cómo entrenar, cómo adaptar ese intestino y ese estómago a ingerir ingesta de carbohidratos altas. Hoy vamos a hablar de qué cantidades serían las más adecuadas dependiendo del entrenamiento. ¿Hay que comer siempre que salgamos a correr 60 gramos de carbohidratos, 70, 90, 100, 30? Depende. Mirad, a nivel aislado, es decir, mirando solamente la sesión de entrenamiento, nos damos cuenta que sesiones cortas, una hora, hora 0,5 y de baja intensidad, primer umbral, aeróbico alto como mucho, podría llegar a ser suficiente haciendo enjuagues bucales. Cojo una bebida que tenga carbohidrato, no la trago, sino lo que hago es moverla en la boca y lo escupo. Eso sería suficiente para que empiece toda la movilización de carbohidratos a nivel endógeno, reservas de energía y demás. Carbohidratos pueden ser de varios tipos. Podemos hablar de glucosa, fructosa, maltodextrina. ¿Cada cuánto haríamos esos enjuagues bucales? No he leído nada que te esté recomendando cada cierto tiempo. Pero sí que, por ejemplo, si el entrenamiento va a ser de una hora, cada 15 minutos, cada 20 minutos puedes hacer un pequeño enjuague bucal. Simplemente es para dar un poco esa activación a nivel de reservas de energía y demás. Hay muchos receptores de glucosa en la lengua. En el momento que vamos a hacer entrenamientos de 1-2 horas, un aeróbico alto, primer umbral, y estaríamos hablando de unos 30 gramos a la hora. Sería más que suficiente para hacer frente a ese entrenamiento. Ahora vamos a hablar que hay algunas excepciones en cantidades, pero no se diferencia entre hombre y mujer, se diferencia entre masa muscular. Cuando pasamos de las 2 horas, y hablamos de 2 horas, 3 horas aproximadamente, ya estaríamos hablando de que deberíamos de estar ingiriendo unos 60 gramos de carbohidrato a la hora. Obviamente ya sabéis que la intensidad va a ser baja. Tenemos de ingerir esos 60 gramos porque en realidad para poder oxidar grasa necesitamos glucosa. Tú vas a estar 3 horas moviéndote, esos depósitos de glucógeno van a ir bajando. Tú necesitas ir aportando. Contra más tiempo estés haciendo el esfuerzo, los depósitos van a ir bajando.
Entonces tú tienes que ir aportando toda esa energía que necesitas al momento y además un extra. ¿Para qué? Para que esos depósitos de glucógeno no se pierdan del todo. Esa pájara que, hostia, llegó al muro, ¿no? El muro en la maratón. El muro no es ni mental, ni físico, ni nada, es nutricional. Pensar que las reservas energéticas que tenemos, totales, obviamente cambia mucho según la persona, por masa muscular y demás, son 2.500 kilocalorías. Eso está estudiado que a una velocidad de crucero ritmo maratón te permite hacer entre 28 y 30 kilómetros. El muro. Es porque no has comido bien. No has aportado la energía que necesitabas. Has estado tirando de reservas energéticas constantemente. Por lo tanto, entrenos de 2 y 3 horas estaríamos hablando de unos 60 gramos de carbohidrato a la hora. Cuando excedemos más rato, que obviamente entrenamientos de más de 3 horas de forma regular habría que evitarlos, hay excepciones, pero en un corredor popular normal habría que evitarlos, estaríamos hablando que las necesidades serían unos 90 gramos de carbohidrato a la hora. Eso sería lo ideal. Obviamente para llegar a 90 gramos de carbohidrato a la hora hace falta mucho entrenamiento. Y aquí es donde empieza ya a aparecer el entrenamiento intestinal, para poder tolerar esos gramos de carbohidrato. Es difícil de poder gestionar porque hay que hacer una serie de ingestas y primero vaciado gástrico, después vaciado intestinal, ¿vale? Pero se puede llegar a hacer. Como norma general, esfuerzos entre 30 y 75 minutos con enjuagues bucales, suficiente. Entre 1 hora y 2, 30 gramos. Entre 2 y 3, 60. Y más de 3, unos 90 gramos de carbohidrato. Eso sería el primer pilar. El siguiente, hemos dicho que es el equilibrio hídrico, lo que bebo. Es interesante que la ingesta de agua sea importante. ¿Por qué? Es un lubricante, transporta nutrientes. Participa en una cosa muy importante, la termorregulación. Uno de los grandes problemas que hay en la ingesta de agua es que si no es suficiente, no termorregulamos bien y además necesitamos agua para absorber a nivel intestinal. Tenemos 3 maneras básicas de ingerir el agua, ¿no? Agua, isotónica y bebida energética. Pero es importante que no todo lo que llevéis en los entrenamientos sea bebida energética, porque llega un momento en que tu cuerpo te pide agua. El gran problema que podemos correr en llevar bebida energética única y exclusivamente es que la única forma que tenemos de hidratarnos es con esa bebida energética, rica en carbohidrato. Por lo tanto, esa forma de hidratarnos está aportando más carbohidrato. Si sufrimos deshidratación, estamos necesitando diluir esa cantidad de concentración intestinal de carbohidrato. Es el pez que se muerde la cola. Lo suyo que sería comer, tener una parte, si quieres, de bebida energética y otra parte de agua o bebida isotónica. A nivel de hidratación, la isotónica ha demostrado que el proceso hídrico es mucho más rápido que no con bebida energética o con agua, por un proceso de osmosis. Me hidrato mucho más rápido. Si vais a salir a hacer un rodajito de 1 horita, bebida isotónica, no haría falta ni bebida energética. ¿Por qué podemos deshidratarnos? Obviamente necesitamos agua porque necesitamos un medio para hacer reacciones químicas. No me acuerdo en qué vídeo estuvimos hablando, la temperatura corporal incrementaba básicamente porque había unas reacciones químicas y también fricción muscular, ¿vale? Que incrementaban esa temperatura. Necesitamos un medio para hacer esa reacción química. Eso es una parte, pero otra también, como hemos dicho, nos ayuda a la termorregulación. ¿Cómo termorregulamos? Nosotros sudamos y por cada gramo de sudor que se evapora, nuestra temperatura corporal disminuye 1 caloría. ¿Qué sucede? Que en el momento en que nosotros estamos haciendo un esfuerzo de larga duración, tenemos que estar constantemente hidratándonos, porque la temperatura corporal sube y tengo que termorregular. En el momento en que pierdo agua para termorregularme, me quedo sin ese medio para reacciones químicas, para diluir a nivel intestinal y que se puedan asimilar carbohidratos. Siempre que vayamos a salir a rodar 2 horas, 3 horas o las horas que queráis, siempre llevar agua y bebida energética. Normalmente cuando hablamos de cantidades de agua, estaremos hablando más o menos entre 500 y 600 mililitros por hora. Pensar que un corredor puede estar perdiendo entre un 2 y un 3% del peso corporal cada hora de carrera, y todo es en agua. Es un problema. Primero, es un problema físico, de salud, y después hay un problema de rendimiento. Lo que voy a decir ahora no lo toméis al pie de la letra, pero por cada 2% de peso corporal que tú pierdes en agua, tu rendimiento disminuye un 10%. La hidratación es importantísima.
altísima. Aquí me he apuntado el dato que os quería dar. La recomendación de beber agua está entre 6 y 8 mililitros de líquido por kilo y por hora. En general, estamos hablando entre 500 y 700 mililitros por hora. O 150 o 200 mililitros cada 20 minutos. Importante, que la ingesta de agua no sea de golpe. Cada hora 700, raca. No. ¿Por qué? Principalmente, el gran problema es que diluimos en exceso. Pasamos posiblemente de una normoglucemia en sangre y ahora de golpe me meto 700 mililitros de agua de golpe. ¿Qué va a pasar? La concentración de carbohidrato de glucosa en sangre, ¿qué va a hacer? Va a bajar y pasamos a una hipoglucemia. La concentración de sodio, hablaremos de los electrolitos, va a bajar y pasamos a una hiponatremia. Lo hemos diluido en exceso, por lo tanto tiene que ser poco a poco. Faltaría hablar un poco del equilibrio electrolítico. Los electrolitos son importantes sobre todo para la contracción muscular. Hay dos que son importantes, todos son importantes, ¿vale? Sodio y potasio. Ayudan a la contracción y relajación muscular. Va muy ligado con la hidratación. En el momento en que una persona, en una temperatura que no sea extrema, podría estar generando unos 30 gramos de sudor por minuto. Ese sudor es agua y sodio. Y ese sodio se va perdiendo, por eso lo tenemos que reponer. Por eso tenemos que estar tomando pastillitas de sodio. 300-350 miligramos. Más o menos. Esto va a depender mucho de la cantidad de sudor que tenga la persona. Entrenamientos donde no se sude mucho porque la climatología hace una temperatura ideal, no estoy sudando mucho, podríamos estar hablando de unos 250-300 miligramos. Nos quedaríamos cortos, ¿vale? Pero es que no estoy sudando en exceso. Cuando hablamos de ultras, maratones y demás, estaríamos hablando entre 450 y 460 miligramos de sodio por litros. Lo ideal, que estaríamos hablando en sodio, estaríamos hablando de entre 500 700 miligramos por litro. Si lo tomáis en pastillas, 350 400 miligramos en pastillas por hora y ya está. Hora y media suficientes. El gran problema de esto es que controlarlo de forma exacta es muy difícil. Porque te tomas un gel, ya lleva sodio. Te tomas bebidas energéticas, ya lleva sodio. Te comes una barrita, ya lleva sodio. Te tomas pastillas de sodio, ya se lleva sodio. Es decir, todos los alimentos llevan sodio. Cuando tienes tantas ingestas que ya están aportando sodio, es muy difícil de poderlo controlar. Lo que me quedo es que esos tres pilares fundamentales se lleven lo mejor posible. Carbohidrato, equilibrio hídrico y equilibrio electrolítico. Oye, chavales, nada, un placer. Espero que haya sido interesante un poco, ¿vale? Aunque gramos tal, no sé qué, no sé cuánto, a veces es un poco pesado. Yo creo que es interesante poder hablar de ello y tener algunas ideas y algunas cositas que queden claras. Y ya está. Vamos a cenar todos, ¿no? Son las 9, hay que cenar. Tengo hambre y tengo sueño. Toma, ¿para que cenes? ¡Apa! ¡Un abrazo a todos! ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy real? No. Todo está hecho por inteligencia artificial. ¡Uf!